Y llegamos a este momento crucial en la vida de Saulo, quien más adelante va a ser Pablo, después de su encuentro con el Señor. Este momento que revoluciona completamente su vida y que cambia no solamente su historia personal, sino también la historia de toda la iglesia. ¿Ustedes se acuerdan cuando conocieron al Señor, cuando se convirtieron, cuando decidieron hacerse sus discípulos o discípulas y cambia entonces su vida? Pero hay probablemente alguien en ese momento, una persona que puede haber sido un pastor, un amigo, un familiar, sus padres quizás, pero que toman también un rol con ustedes de ser quienes les dan la bienvenida y también que los guían en el inicio. Pensemos un momento en esa persona, tratemos de identificarle, tal vez alguien que ahora está muy presente en sus vidas todavía, y reflexionemos a través de esta historia acerca de cómo el Señor prepara el camino, pero también nos acompaña a través de esta gente. Les pido que podamos orar. Señor, te damos gracias porque este día podemos estar delante de tu presencia y también con tu palabra abierta delante nuestro. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe, que me guíe a mí sobre todo para poder comunicar la verdad que tú quieres que sigamos y que entendamos. Te pedimos, Señor, también que podamos poner en práctica, en obra, lo que hoy día tú nos hables. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el sermón de hoy lleva por título El apoyo fraternal, la clave para el crecimiento espiritual. El contexto, para quienes estamos ahí leyendo esta serie, recordarán que en el capítulo 9 se nos introduce o se nos presenta de nuevo a esta persona, Saulo de Tarso, quien era un perseguidor acérrimo de los cristianos. Él era un fariseo, es decir, dentro de los judíos era de un grupo que especialmente eran muy celosos no solo de las tradiciones y la ley, sino también de guardar la pureza del pueblo judío y también muy contrarios a estas nuevas corrientes ideológicas que estaban surgiendo entre los llamados cristianos. Saulo, entonces, lo vimos ahí inicialmente respaldando el martirio de Esteban, ¿ya? Dice ahí la escritura que él estaba ahí aprobando lo que estaba ocurriendo. Y eso nos habla un poquito acerca de su carácter también, bien impulsivo, pero también muy, muy preocupado de que ninguno de estos cristianos se salga con la suya, que no se siga divulgando esta nueva doctrina que para él era una herejía, ¿ya? Entonces tenemos a este hombre que pide cartas, que va a conseguir un permiso especial, ¿cierto?, para ir a otra ciudad fuera de Jerusalén, la ciudad de Damasco, donde él tiene por misión ir a perseguir también allá a los discípulos de Jesús. ¿Cuál sería el vuelco en esta historia, cierto? Una sorpresa que cambia en 180 grados la dirección de lo que llevaba esta historia, cuando en el camino a Damasco, este perseguidor de los cristianos se encuentra nada más ni nada menos que con Jesús mismo. ¡Wow! ¡Qué encuentro!, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Este encuentro no fue un encuentro superficial, no fue simplemente una emoción del momento, ni tampoco fue una ilusión. Es un encuentro profundo con el Señor. Es un encuentro en el cual el Señor Jesús se toma el tiempo también de decirle a Saulo, ¿por qué me persigues? A mí. Y también de transformar su vida. No voy a repetir obviamente el sermón que ya vimos la semana pasada, pero sí recordemos de que este encuentro con Jesús tiene en Saulo un impacto físico primero, que refleja un cambio espiritual. ¿Se acuerdan? Él pierde la visión momentáneamente. Y solamente la recupera cuando convive con los discípulos en Damasco. ¿Ya? Saulo entonces
pongámonos un momento en sus zapatos o en sus sandalias, su vida es completamente transformada. Hay una crisis en su vida. Él como concebía la existencia, a lo que estaba acostumbrado, es completamente removido. Hay un terremoto en su vida. Probablemente él estaba consciente de esto, si no se hace consciente, puesto que lo que él ha vivido, este encuentro con Jesús, es superior a cualquier sufrimiento temporal que le esté pasando. Él decide entonces hacerse un predicador, alguien más que anuncia, que da testimonio de este Jesús. Entonces dejamos a Saulo la semana pasada, transformándose desde un perseguidor a un perseguido. Él estaba predicando en Damasco. Y fíjense qué impactante esto, porque tan pronto como él empieza a predicar, ya se levantan voces que quieren silenciarlo. Y estas voces no solamente buscan que él se calle, sino que buscan matarlo. Y traman y lo buscan por día y por noche en la ciudad de Damasco. Tanto así que los discípulos de la ciudad de Damasco, y esto parece una película, ¿cierto?, la forma en la cual lo ayudan a escapar es bajando en un canasto. ¿Ya? Lo sacan entonces de la ciudad y ahí lo dejamos entonces, o ahí quedó la semana pasada, con él entonces yendo hacia Jerusalén, donde se iba a encontrar con los apóstoles, con el resto de los discípulos y también los líderes de la iglesia. Entonces, vamos ahora a estos poquitos versículos que nos tocan hoy día, que son del 26 al 25. Perdón, al revés, no. Del 26 al 31. Y les invito a que los tengan abiertos en su Biblia o dispositivos para que vayamos viendo. Y este sermón, entonces, lo he dividido en 4 partes. ¿Ya? La primera parte es la desconfianza inicial y el rechazo. Acá vemos, entonces, este primer versículo de la sección de hoy que dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. La verdad es que en este momento vemos una inicial desconfianza de parte de los otros creyentes y que sinceramente creo yo que no podemos juzgar. Si yo fuera alguno de ellos, probablemente también estaría muy desconfiado. Es lo que hablábamos, ¿cierto?, en el sermón anterior. Hay un historial detrás de Saulo. Es una persona que probablemente era la menos probable en nuestra mente que podría haberse convertido. Era alguien de temer. Era alguien que te puede hacer daño a punto de matarte. Esta desconfianza entonces no es infundada. Sin embargo, aquí el tema está en que esta desconfianza pudiera, a través del miedo que generaba en los discípulos, haberse transformado en un rechazo que probablemente hubiera cambiado de nuevo la historia. Estos discípulos entonces estaban asustados, tenían miedo. Y ese miedo entonces podría haberles paralizado, haberles hecho actuar a la luz de ese miedo de una manera que probablemente hubiera sido muy distinta a lo que pasó. Creo que acá es importante pensar en que así como Saulo venía de un trasfondo diferente que generaba desconfianza, en nuestro medio y tal vez en nuestras propias historias también pasan situaciones semejantes. Quizá acá en este salón esta mañana o ya a inicios de la tarde no hay alguno que se haya dedicado intencionadamente a matar cristianos. Pero cada uno de nosotros también tenemos una historia previa a nuestro encuentro con el Señor. Y a veces, y también oramos porque que sí sea, a la iglesia llegan personas con un trasfondo muy difícil,
y con un pasado muy complicado de aceptar a buenas y a primeras. De hecho, eso debe ocurrir. Si no está ocurriendo que llegan personas con pasados complicados, algo pasa en nuestra iglesia, que pasó de ser una iglesia como el Señor quiere a ser un club o un museo de santos. Entonces, eso va a ocurrir. Eso tiene que ocurrir. Pero ¿cómo entonces nosotros como discípulos del Señor actuamos como el Señor actuaría y no como nuestro miedo nos dicta hacerlo? Creo que este desafío tenemos que ponerlo sobre la mesa y empezar a actuar en humildad y recordando sobre todo también quiénes somos nosotros. Siempre me acuerdo en el contexto ya más familiar que yo tenía un abuelito que decía, recuerda de dónde te sacó el Señor. Cuando quería hacer alusión a esto de que uno a veces tiende pecaminosamente a sentirse el santo y el otro, el recién converso, el que está conociendo acerca del Señor, como el pecador inferior que tiene tanto, cierto, que aprender. Recuerda de dónde te sacó el Señor. Cada uno de nosotros tiene una historia. No dejemos simplemente que nuestro pecado, nuestro temor nos haga hacer un ranking de pecados, como diciendo, mira, acá están algunos, acá están los otros. La verdad no es así. Todos somos rebeldes delante del Señor. Entonces, en ese sentido, creo que es importante reconocer este desafío de la aceptación y saber cómo vamos a relacionarnos entonces los unos con los otros, no desde el temor, sino desde el amor y la confianza en la obra de Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros. También es importante recordar que para Saulo el encontrarse con el Señor, el quedar ciego, el recobrar la vista después, no implicó una transformación automática en una persona perfecta. Para Saulo hubo todo un proceso de aprendizaje que inicia desde ese encuentro con el Señor y probablemente no terminó hasta el final de sus días. Del mismo modo, también ocurre lo mismo con nosotros. Así que no solamente debemos recordar que tenemos un pasado, sino también saber que cada uno de nosotros está viviendo un presente de santificación. Ninguno de nosotros ha llegado todavía a ser de la estatura del varón perfecto, como dice la Escritura, o ninguno de nosotros todavía es igual a Jesús. Todos estamos aquí en un proceso de santificación. Pueden mirarse los unos a los otros y recuerden que están viendo pecadores profundamente amados, pero somos pecadores. Somos pecadores. La obra del Señor es una obra que en cierto sentido es ya, pero es todavía no. Es ya porque estamos justificados. ¿Ya? Ninguno de nosotros tiene que tener ese temor o esa incertidumbre referente a que el Señor nos abraza como sus hijos. Pero todavía no, porque estamos en este proceso de santificación. Estamos todavía, lamentablemente, presos o susceptibles, mejor dicho, de caer en las tentaciones. Y tristemente muchas veces lo vamos a hacer. Quiera el Señor entonces que en ese proceso también tengamos gracia los unos con los otros. Que podamos entender que cada uno de nosotros es un proyecto en construcción todavía. Y así fue como pasó con Saulo en ese momento. Así que creo que es lindo que esta historia esté presente en la Biblia porque nos ayuda a mirar la historia de uno de los más grandes predicadores de la historia de la humanidad, un apóstol, ¿cierto?, que tuvo un inicio, así como muchos de nosotros también lo hemos tenido o lo estamos teniendo. Segundo punto. Aquí me parece hermoso que el Señor ponga a esta persona, que es Bernabé, en la historia de Saulo. Porque creo que podemos aprender mucho acerca de la historia de este hombre que en la Biblia aparece siempre como, no como el protagonista del momento, pero que está en instantes cruciales en el libro de Hechos. Bernabé. El versículo 27 dice,
Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Fíjense que Bernabé ya había sido presentado previamente en el libro de Hechos. Ustedes pueden ir al capítulo 4, ahí van a ver por primera vez su nombre. Lo interesante es que Bernabé era su apodo, ¿ya? Era el sobrenombre que le habían puesto los mismos discípulos, probablemente al ver su carácter, al conocerlo un poquito más. Él se llamaba José. Y la primera historia que nos narra acerca del libro de Hechos es que él vendió una propiedad que tenía y fue muy generoso. Pero su intervención en la iglesia no se quedó ahí. Le llaman Bernabé, que significa hijo de consolación. Era una persona probablemente que tenía este don de la palabra y de acompañar. Una persona quizá muy empática, desde luego muy sabia, ¿ya? Y que veía las cosas más allá de su apariencia. Era capaz de analizar la realidad que veía, pero también de mirar más submarinamente, digamos, o más en detalle. Este hijo de consolación, entonces, tiene un rol muy importante en este momento, porque él es quien hace de intermediario entre los discípulos, en particular entre los apóstoles y este nuevo converso, Saulo. Él, entonces, es quien da la iniciativa de acercarse a ambas partes y a mediar entre ellas, a generar esta conversación. Les permite entonces a los apóstoles y al resto de los discípulos a través de ellos a darle una oportunidad a este Saulo, a este antiguo perseguidor de cristianos. ¿Se imaginan ustedes qué hubiera pasado si la iglesia se hubiera regido simplemente por el miedo ante este nuevo converso? Probablemente, o no sé si probablemente, pero una posibilidad sería que hubieran rechazado a Saulo, que a lo mejor lo hubieran criticado muy despiadadamente, que se hubieran escapado de él. ¿Y qué hubiera hecho Saulo? Una posibilidad es que hubiera creado una nueva denominación, ya hubiera partido de inmediato generándose estas ramificaciones de la iglesia, una posibilidad. Otra posibilidad es simplemente que él no se hubiera madurado en su fe. Y quién sabe, no quiero elucubrar ahí qué hubiera pasado con él, ¿ya? Pero es simplemente para subrayar entonces que dentro de la iglesia el Señor levanta a un hombre que es capaz de mirar más allá y de intervenir haciendo esta mediación. ¿Y cómo media? Yo creo que aquí Bernabé hizo varias cosas, ¿ya? Varias cosas muy, muy claves. Lo primero es que, como decía recién, Bernabé miró más allá que simplemente lo aparente en Saulo. Ok, él era un perseguidor de cristianos, pero tuvo una experiencia muy significativa en su propia vida. Segundo, creo que él también fue capaz de ver las obras que Saulo estaba haciendo y el testimonio que él daba acerca de Jesucristo. Él fue capaz entonces de tomar esto que estaba ocurriendo y traerlo delante de los apóstoles como testimonio de fe, ya de Saulo. Él se dio cuenta probablemente de que esta conversión no era solo aparente en la vida de Saulo, porque significaba muchísimo en su propia vida. Como les decía, esto fue un terremoto en la vida de Saulo que cambió totalmente su forma de ser y su estilo de vida. Él ya no iba a poder volver donde sus amigos, no iba a poder volver a hacer su trabajo. Él renunció a muchas cosas. Y Bernabé es muy probable que eso lo trae también como consideración para presentarlo delante de los apóstoles. Él, finalmente, Bernabé dio un paso de fe igual. Con toda esta evidencia,
él se atrevió entonces a, en cierta manera, ser el garante de esta nueva, este nuevo hermano. Es un paso de fe, porque aún así él tuvo que creer, ya tuvo que creer en esta transformación de Jesús, en la vida de Saulo. Entonces, creo que la figura de Bernabé es muy importante acá y lo va a seguir siendo a lo largo del relato de Hechos. Y nos invita a nosotros a pensar de qué manera nosotros también podemos ser en cierta medida como un Bernabé en nuestro propio entorno, en nuestra propia iglesia o con las personas a las cuales nosotros testificamos. ¿Cómo nosotros podemos ser también entonces una persona que no solamente acoge, sino que apoya y defiende a las personas que están navegando por primera vez en esto de la fe cristiana? Por otro lado, también esta presencia nos invita a nosotros a reflexionar la importancia de tener personas que actúen así en nuestra propia vida. Reconocer que el Señor no nos hizo para vivir nuestra fe individualistamente. Desde luego la fe individual, pero otra cosa diferente es tratar de vivirla solos. ¿Ya? ¿Hay Bernabés en tu vida en este momento o hubo en algún momento en tu vida alguien que cumplió un rol así? Yo sinceramente espero que así sea. Espero que nosotros estemos dispuestos o disponibles para hacerlo en la vida de otros. Que siga. Tercer punto. La integración y el crecimiento en la comunidad. Nuevamente otro trocito que me alegra mucho que esté en la Biblia, porque nos ayuda a entender que esta persona, este apóstol Pablo, no surge de la nada, sino que hay todo un proceso en que el Señor está cuidadosamente formándole en este inicio de su camino. Dice así el versículo 28 y el 29, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente, dice esta versión, en nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Ya, ahí tengo otra versión puesta, que es la que leímos delante. Pero fíjense que acá están pasando dos cosas. Primero, Saulo es bienvenido en esta comunidad, es aceptado. Y no solamente es aceptado, sino que de inmediato se le da trabajo que hacer. Y creo que eso también es una señal muy buena de una iglesia viva. Una iglesia entonces que las personas que vienen a formar parte de esta comunidad también son invitadas a trabajar en ella. Recién Alan estaba dando este aviso, ¿cierto? De empezar a servir en cositas aquí, detalles más domésticos, pero muy importantes en la iglesia. Yo creo que eso es parte de lo que implica vivir la fe en comunidad. Es triste cuando alguien llega a una iglesia y de repente yo también me siento invitado a pedir perdón por eso, por nuestra iglesia. Si alguien llega a una iglesia y la verdad es que está todo hecho y no encuentra nada que hacer. No hay una oportunidad para ejercer los dones, para dar la oportunidad a esa voluntad que uno tiene de servir, porque realmente el Señor ha transformado nuestra vida. La verdad es que creo que cada iglesia siempre debe dar espacio para esto. Una vez leí un libro que se llama Hombres de Dios, de Jorge Atienza, y él hablaba justamente de este punto, de las oportunidades de servicio en las comunidades de fe. Y él dice, una de las cosas por las cuales, por ejemplo, los mormones conservan a la juventud durante su época más crítica, es porque a cada joven a los 18 años se les llama a ser misionero y se los manda como misioneros, o sea, tienen algo práctico para hacer. Él dice lo mismo muchas veces en las comunidades pentecostales, también pasa lo mismo. Todos salen, ¿cierto?, a predicar el evangelio, lleven recién un día de conversos o den toda la vida en la iglesia, todos tienen un rol, algo que hacer. Entonces él en este texto, en este libro, nos invita a reflexionar juntamente en eso. ¿Qué tanto de la, entre comillas, retención o el que la gente se sienta parte tiene que ver con las oportunidades que tenemos de servir dentro de nuestras comunidades?
Entonces, bueno, a Saulo se le da esta oportunidad y él sale a predicar inmediatamente. Y luego viene, bueno, justamente esta cara B, que este Saulo, la forma quizás, o lo impactante que fue para los mismos judíos que uno de los suyos se convirtiera en cristiano, de inmediato despierta este sentimiento también en Jerusalén de querer silenciarlo. No solo eso, de nuevo viene esto, que la forma de silenciar es procurar la muerte. Yo no sé si a ustedes les impacta eso de leerlo, pero a mí la verdad es que sí. ¿Cómo este texto de la Biblia también habla de esta naturaleza tan pecaminosa que podemos tener dentro? De que llevado a un extremo cada uno de estos sentimientos de odio, envidia, puede llegar a desear la muerte del otro. La verdad es que acá los judíos en este texto no están puestos simplemente este texto no está puesto simplemente para hacer quedar mal a los judíos, sino que yo creo que desde la perspectiva bíblica el Señor está mostrándonos lo profundo del pecado humano, cómo nosotros vamos a finalmente desear la muerte del otro si damos rienda suelta a nuestro pecado. Así que bueno, Pablo definitivamente, o Saulo en este momento, pasa de ser perseguidor a perseguido y temer por su vida. La que sigue, por favor. Y ahí viene el último punto y el último par de versículos de este trocito, que es la protección a Saulo y la dependencia del Espíritu. Ante este nuevo hermano que está poniendo en riesgo su vida en ese lugar, fíjense lo que hace la iglesia. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Vemos acá entonces que muy sabiamente las hermanas y hermanos de esta iglesia protegieron a Saulo de una amenaza y lo envían a Tarso. Aquí hay sabiduría en muchos sentidos. Primero, hay sabiduría en proteger a un miembro de la comunidad, pero protegerlo de manera integral. La verdad es que Saulo no va a Tarso simplemente a esconderse. Saulo también va allá para formarse y prepararse también para el ministerio. Pero aquí hay un cuidado integral de la persona, porque no solo se preocupan, ok, ya, a Saulo hay que enseñarle, hay que predique mejor, o hay que enseñarle las verdades del Evangelio, sino que también hay un cuidado de él en su integridad física. Lo protegen, y es toda la iglesia entonces, son todos los hermanos los que se preocupan de esto, de enviarle a Saulo a un lugar que era su propio lugar, ¿ya? Era el lugar de donde él venía, un lugar donde iba a estar bien, un lugar donde iba a tener un nuevo comienzo. También está, por otro lado, el efecto que este paso tiene sobre la iglesia. El versículo 31 a mí me parece un versículo muy lindo por una parte, pero también un poco complejo de entender. ¿Ya? Porque dice en el 31 que mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz, a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Si nosotros seguimos leyendo Hechos, apenas el siguiente capítulo nos vamos a dar cuenta que paz, la verdad es que no dura mucho. ¿Ya? Inmediatamente empiezan los conflictos, y mucho más fuerte incluso. Entonces, ¿a qué se refiere este pasaje? La verdad es que creo que aquí hay que mirar un poco más allá de la circunstancia que vive la iglesia. Lo que hizo la iglesia en este punto fue algo que implicó alinearse con el Espíritu Santo. Implicó ser obedientes a Él y actuar de acuerdo a lo que Dios estaba guiando a la iglesia. Y esa acción
genera una paz, pero es una paz diferente a la que a lo mejor podríamos entender al leer los siguientes capítulos de que, ok, ellos están sufriendo de todas maneras. Es una paz profunda que viene de estar en el Espíritu. Y creo que eso es lo vital de la iglesia. Esta es, entonces, este verso, lo que sella, en cierta manera, la bendición de Dios sobre la iglesia que se está generando. Y es una invitación a la vez para nosotros, que vivimos 2000 años después de esto, a mantener este sello que ha tenido la iglesia a lo largo de toda la historia. Una iglesia, entonces, que se somete al Espíritu. Una iglesia que está dispuesta a vivir o a pagar el precio de lo que implica estar bajo el Espíritu. Una iglesia entonces que va a proteger y cuidar a los miembros de la comunidad, pero que también va a predicar y dar testimonio público de lo que Jesucristo hizo y está haciendo, aun cuando pueda significar un terremoto en nuestras vidas, aun cuando signifique dejar nuestra comunidad, nuestras comodidades y la vida a la cual estamos acostumbrados. Eso es lo que finalmente da crecimiento y esta paz que sobrepasa todo entendimiento a la iglesia cristiana. Eso es lo que ha sostenido, como decía recién, a la iglesia por más de 2000 años. Y que hoy día, incluso en lugares con mucha persecución, todavía las hermanas y los hermanos ahí viven con gozo. Y confiando en este mismo Señor al cual esta mañana estamos adorando acá en Ñuñoa. La que sigue, por favor. Bueno, estos 4 puntos, entonces, en este pasaje cortito, pero que da para mucho, como pueden ver, creo que nos invitan a nosotros a seguir reflexionando. Y como siempre, en los sermones que me toca a mí compartir con ustedes, quiero dejarle algunas preguntas que nos puedan ayudarnos a apropiarnos del texto y hacerlo carne, a llevarlo a nuestra vida cotidiana. Lo primero es que nos examinemos a nosotros mismos y pensemos cómo reaccionamos individualmente o en comunidad cuando alguien con un pasado problemático se une a nuestra comunidad de fe. ¿Será que nos da miedo? ¿Será que le rechazamos? ¿O será que le aceptamos? ¿Será que tratamos de empatizar o le compartimos también de nuestra propia vida, nuestro propio caminar y lo recibimos como un hermano más? Bernabé jugó un papel crucial al apoyar y presentar a Pablo, a los apóstoles. ¿De qué manera podemos ser mentores y guías para aquellos que son nuevos en la fe o que están tratando de encontrar su lugar en la iglesia? Yo creo que esta pregunta va en 2 niveles, porque hay algunos de nosotros que en algún sentido, por el rol que existe de liderazgo, de predicar la palabra, somos más responsables. Pero en otro nivel, todos los creyentes somos mentores y guías, ya todos, ya, porque somos llamados a ser testigos. Y eso es lo básico, dar testimonio de Jesús. Así que es bueno que hagamos este tipo de preguntas. Después Bernabé compartió el testimonio de Saulo para ayudar a los demás a confiar en él. ¿Estamos dispuestos a compartir y resaltar las historias de transformación en nuestra comunidad? Siempre es lindo escuchar testimonios y creo que eso es una cosa muy valiosa que tienen en este caso los GPS, en que hay momentos para interactuar más y compartir. Yo les digo, queridos y queridas, no se guarden sus testimonios, aunque piensen que sean pequeñitos, que sean detalles, hay que decirlos para edificación de la comunidad, ¿ya? Así que compartamos nuestros testimonios de transformación. La que sigue. Por último, Pablo predicó valientemente en Jerusalén a pesar del peligro. ¿Qué nos impide hablar abiertamente sobre nuestra fe y compartir el Evangelio con otros? A veces la vergüenza, el miedo, el temor, el temer parecer desubicado, impertinente. Otras veces simplemente la comodidad. Pero pensemos qué nos impide. El pasaje termina mencionando que la iglesia crecía y vivía en el temor del Señor y la fortaleza del Espíritu Santo.
cómo podemos depender más del Espíritu Santo en nuestras vidas y ministerios. Muy bien, Iglesia, gracias por este tiempo de escuchar la palabra de Dios. Ha sido un tiempo que sin duda, de un pasaje muy cortito podemos sacar muchos tesoros, mucha riqueza. Que le invito a que podamos orar. Padre Santo, gracias por la historia de Saulo. Gracias porque en la Biblia tú registras estos comienzos en su ministerio. Nos relatas también cómo la iglesia en su inicio pudo ser misericordiosa y hospitalaria con él. Gracias porque podemos aprender de este relato muchas cosas que podemos aplicar tanto en nuestra vida personal como en la vida de Cristo Redentor. Queremos depender de ti, Señor, y queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe tanto en lo personal como en lo comunitario. Señor, quedamos en tus manos. Te pido que esta semana podamos seguir reflexionando en esta palabra y actuando de acuerdo a ella. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.